Bueno, haciendo el repaso de conociendo a Dios, ¿se acuerdan lo que Dios nos dijo en la clase anterior? ¿Qué pasaba con la persona que quitara o agregara a la palabra de Dios? Bueno, en Apocalipsis 22, 18 al 19 dice, ¿recuerdan? Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 22, 18 al 19 dice, a todo el que escuche las palabras de este mensaje profético, de este libro, les advierto, dice el Señor, esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita palabra de este libro de profecía, dice el Señor, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, escritos en este libro. Ok, esa es la conclusión de que el agregar o el quitar a la palabra de Dios. Pero también nos dice el Señor que qué quiere Dios con el hombre, ¿se acuerdan? Vayamos a Jeremías 9, 23, 24 para hacer un repaso de lo que Dios quiere con el ser humano. Jeremías es en el Antiguo Testamento, Isaías y sigue Jeremías. 9, 23, 24. Dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el rico, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y comprender que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque eso es lo que a mí me agrada. Acá el Señor, ¿se acuerdan que puso 3 parámetros de lo que el hombre busca? Poder, sabiduría y riqueza. Bueno, el Señor no dice que es malo eso, sino que si alguien ha de gloriarse, si alguien ha de alabarse, que se alabe en esto, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, o que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia, pues esto es lo que a mí me agrada, dice el Señor. O sea, ¿qué es lo que le agrada al Señor? Que lo conozcamos y lo entendamos. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor? Ahora, ¿cómo puedo conocerlo y entenderlo? Vayamos a Hebreos 11:6. Eso está en el Nuevo Testamento. Hebreos 11:6. Bueno, antes de Santiago, Hebreos, y después de Tito, después de Filemón, Tito, Filemón, Hebreos. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Ahora, ¿cómo dice que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Cómo es que se agrada a Dios? Con fe. ¿Qué es fe? Creerle, ¿no? Ahora, ¿cómo consigo esa fe para poder creerle y conocerle a Dios? Vayamos a Romanos 10:17. ¿Entienden lo dinámico que es el Señor y lo sencillo que es Dios para enseñarnos qué es lo que quiere con nosotros y cómo podemos llegar a Él? Romanos, eso está en el Nuevo Testamento. Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El único lugar donde habla de Cristo es este libro, la Biblia. Ahora, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Pero dice en Hebreos 11:6, en Romanos, 10:17, que esa fe, porque sin fe es imposible agradar, dice Hebreos. Ahora en Romanos dice que la fe viene como resultado del oír, y el oír que se oye es la palabra de Cristo. Ahora, ese oír ya el Señor nos mostró que no es un oír físico, sino es un oír espiritual. Dios habla al espíritu del ser humano, porque los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad, dice el Señor. Ahora,
Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que lo entendamos, o Dios quiere que lo entendamos y lo conozcamos. Dios nos da fe por medio de su palabra para poder tomar una decisión de creerlo o no a Dios, con esa decisión que Dios nos da. Ahora, en Romanos 1:20 el Señor nos va a decir ahí mismo en Romanos cómo el Señor se revela a cada una de las personas, cómo se deja ver que Él existe. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de lo que Él creó. ¿Cómo se hace claramente visible la existencia de Dios? ¿A través de qué? A través de lo que Él creó. O sea que por ver las estrellas, el sol, el mar, las lunas, el universo en sí, a los seres humanos, los animales, la vegetación, el agua, todo lo que es creado, al ver eso, Dios nos dice, nos muestra su existencia. Pero la única manera de conseguir fe es por medio de su palabra. ¿Ok? ¿Qué más nos mostró el Señor? Es que nos mostró, ¿se acuerdan? Que nadie puede buscar a Dios, que Dios busca al ser humano. Ya nos mostró en el Salmo 14, el 1 al 3, que lo pueden leer, donde el Señor dice que Dios mira desde el cielo para ver si hay alguno que busque a Dios o alguno que entienda a Dios, y no hay ni uno solo, porque todos se han corrompido, aún se han descarriado. Ahora, también nos va a mostrar más adelante por qué ese concepto tan, si se puede llamar humanamente negativo, pero por qué Dios tiene una base para enseñar. Ahora, vamos a empezar en la segunda parte de Conociendo a Dios, que es la historia de Dios con respecto a lo creado, a la creación. Y nos va a mostrar, antes de la creación, nos va a mostrar qué hay antes del principio. Hay un principio para todo, pero ¿qué hay antes? ¿Será que Dios nació en el principio? ¿Será que Dios tiene un principio y tiene un fin? Bueno, eso lo vamos a... El Señor nos va a ir contando en su historia, en su palabra, para ver qué es la verdad con respecto a ese tema. Bueno, hermanos, nos vemos ahora en la segunda parte de Conociendo a Dios, para que Dios nos enseñe. Amén.